Hoy en Listening Leaders tengo el gusto de irme a Santander, una ciudad en el norte de España, con una cántabra, para hablar de liderazgo, para hablar de vela, para hablar de mar, para hablar de aire, para hablar de un montón de cosas y ver cómo todo eso encaja en una sociedad como la que tenemos. Marian Rodríguez López, que así se llama nuestra invitada, es creadora y directora del programa Experto Universitario en Liderazgo Consciente en un mundo digitalizado, en entornos marítimos y aéreos, en la edición de España y Latinoamérica. Un posgrado diferente del que vamos a hablar a partir de ahora. Marian, bienvenida aquí a Listening Leaders. Un gusto tenerte. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atenderme. Tenía muchas ganas de conocerte. Ya sabes porque me has encantado cuando te he escuchado, lo quiero decir ahora. Muchísimas gracias. Ya sabes que en la radio y en los podcasts de modernos ahora y en los YouTubes ya no hay ni buenas noches, ni buenos días, ni buenas tardes, ¿no? Porque cada uno lo escucha. Yo sí lo digo siempre. A la hora que quiere, pero buenísimo. Oye, Marian, cuéntanos un poco. ¿Estáis enfocados en hacer en la Universidad de Cantabria, estáis enfocados en hacer este programa que mezcla, por un lado, liderazgo y, por otro lado, habilidades más personales, ¿no? No tanto enfocados? ¿Por qué este equilibrio entre la parte personal o la parte, digamos, de skills, de habilidades de liderazgo? Bueno, en primer lugar, el programa se genera por una necesidad que yo voy encontrando a lo largo de mi trayectoria profesional. Yo en los últimos 10 años fui directora de personas, tripulación principalmente en una empresa de ámbito naval, y vas dándote cuenta del entorno, carencias, puntos débiles, y a la vez te vas dando cuenta de que también se producen ciertas carencias a nivel personal cuando existen carencias a nivel de enfoque organizacional. Bueno, esto es un tránsito, esto surge de un día para otro, aunque me doy cuenta que no, que solo es la punta del iceberg. El trabajo ha sido de años, ¿no?, de observación. Consideré, porque bueno, es verdad que soy la directora, pero comparto este cargo con Andrés Ortega Piris, que es el subdirector de la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santander. Y al final nos ponemos manos a la obra con un café en mano en una cafetería, en la de Náutica de Santander, compartiendo ideas, compartiendo experiencias, y nos damos cuenta de que efectivamente hay que tratarse a sí mismo previamente para luego ejercer un liderazgo acorde a la actualidad, al momento en el que vivimos, y además con resultados, un liderazgo eficaz. Y entonces el objetivo del programa que se planteó fue que las personas que realizaran este ciclo fueran capaces de liderar y de gestionar equipos de alto rendimiento. Y me da igual que esté enfocado a la docencia, a las empresas, a una tripulación aérea, a una tripulación naval, a tu propio entorno o a ti mismo. Entonces, todo esto lo hemos querido o lo hemos fusionado realmente en este programa. Por eso lo divido en total en 3 módulos diferenciados. Bueno, 3 módulos que son liderazgo liderando en múltiples entornos, liderazgo y revolución digital y liderazgo y evolución. Me encanta cómo este concepto holístico, ¿no? Decir, oye, no podemos hacer una cosa que a mi generación se nos metía como en las venas, ¿no? Aquí no se viene a hacer amigos, aquí se viene a trabajar. Una cosa es tu parte profesional y luego lo que quieras hacer en tu tiempo libre, ¿no? Pero aquí vienes a ser casi un canalla, un tirano, no importa lo que hagas porque luego ya tendrás tiempo de ser una buena persona fuera, ¿no? Y yo creo que hoy estamos caminando, y este programa lo atestigua, hacia un concepto holístico donde la persona, las 8 o 9 horas que está trabajando o 10 horas está trabajando en una empresa, cuando no son más, no puede dejar su lado humano aparte, ¿no? Es un todo, y cuanto más conectado esté, mucho mejor nos irá a todos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, y de esa manera se planteó. Por eso yo
una de las banderas con la que siempre, bueno, siempre voy comunicando es que es un programa pionero, porque no nos hemos encontrado ningún programa de estas características, por lo menos en España no le hay. No sé si tú conocerás algo similar con esta fusión en Latinoamérica o en Estados Unidos, pero aquí en España se creó de cero y sin fijarnos en ningún otro programa. Es decir, ya te digo, de muchas conversaciones en cafeterías, de mucha investigación en profundidad bueno, y también un poco de valor, porque hay una parte en el último módulo que se va a hablar de espiritualidad, que no de religión, ¿eh? Entonces, hay que tener ese valor de hacer esa fusión que ahora te comentaré, pero son creaciones basadas en nuestra propia investigación, experiencia de muchos líderes también. Y entonces es muy importante que los integrantes, no solamente el profesorado del claustro, sino los integrantes que vayan a formar parte del alumnado, tengan unos valores alineados con los valores de este programa. Es importantísimo. No me sirve, como tú me estás bien comentando, que los integrantes estén formados por, es que no quiero poner etiquetas, pero tiburones. Sí, sí, con lo que se ha dado en llamar las hard skills, ¿no? Este tema Sí, lo del que comentabas, esto es tu tema trabajo, tienes técnico, que ¿no? hacerlo de esta manera, es de esta forma, olvídate en tu tiempo libre. No, es que ahora la historia es más compleja y además tiene que ser más completa, y nos interesa formar o tejer una red de líderes que puedan tener un impacto en las organizaciones y en la sociedad. Es lo que más nos interesa, incluso los que ya lo son, que quieran un poco reforzar o adentrarse o curiosear, a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué es lo que se puede mejorar, ¿no? En uno mismo y por ende en el entorno. Oye, Marian, ¿cómo crees que empata? Porque esto es un programa de posgrado, ¿no? Esto se supone que es alguien que ha hecho su grado y que una vez que termina dice, so what, ¿no? Que dicen aquí en Estados Unidos, ¿y ahora qué, no? Ahora qué sigue, ¿no? ¿No se requiere un poco de experiencia para pasar por un programa de estos o lo pueden enlazar directamente después de haber acabado su grado? Mira, yo te soy muy sincera, Raúl. Me dicen, esto no lo cuentes nunca y yo no entiendo el por qué. Es que es la primera edición. Entonces, no es que sea una edición experimental, no. Es que yo tengo en la mente que puede quizás nos podemos encontrar con dos tipos de... Aquí va a ser muy importante el networking, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Con Latinoamérica. Me interesa mucho con Latinoamérica porque además tengo profesorado de México. Pero sí que es verdad que se me puede generar dos perfiles, uno de personas que ya tienen bastante experiencia en el mundo profesional, además con puestos relevantes o de responsabilidad, y personas que han terminado su carrera universitaria y lo que dices, ¿ahora qué hago? Pues venga, voy a hacer este posgrado. Podría darse esa situación. No sería conveniente mezclar. Preferimos un grupo homogéneo. Entonces, si se da la situación, porque todavía no tenemos cerrado el grupo, de hecho, el programa en cuanto a conocimientos también es flexible, que es otra de las cosas pioneras en cuanto a la metodología, porque nos vamos a adaptar al perfil de los integrantes y se va a modificar en función de qué perfil tengan. El yoga no, por ejemplo, se van a impartir clases de yoga. El yoga no va a ser igual en función de los perfiles, porque va a variar pues el contexto social donde se hayan criado, la época en la que hayan nacido, la idea que tengan sobre el yoga, de para qué sirve, si empiezan de cero, si no. Entonces es diferente, ¿no? Las prácticas de liderazgo sobre barcos de vela, las prácticas serán diferentes de personas que no han liderado nunca y que quieren liderar a personas que ya han ejercido liderazgo. Entonces, las prácticas de hombre al agua, el fondeo, etcétera, por la bahía con barcos de vela serán diferentes también. Los roles que se marquen serán diferentes también. Con lo cual, esa pregunta la dejo un poco abierta y va a depender un poco de
de lo que surja y en función de eso vamos a ir adaptándonos. Bueno, como tú bien dices, en un mundo agile como el que estamos viviendo, uno tiene que encontrar este producto mínimo viable para poder salir y aprender de ello, ¿no? Y la enseñanza os dirá si mezclar gente con más expertise y con menos expertise te puede servir, porque a lo mejor el joven aprende del veterano y el veterano aprende el empuje que tiene el joven, a lo mejor tienes que separarlos, pero es muy interesante que lancéis la iniciativa y que además veáis los posibles obstáculos que vayáis encontrando para Claro. iros anticipando a ellos, ¿no? Sí, esa conversación la tenemos mi compañero Andrés y yo, de mezclamos, no mezclamos, entonces va a depender del perfil. Del perfil. Lo que está claro que los valores tienen que estar alineados. Y cuando hablo de valores, pues hablo de unos valores que tienen que compartir el grupo, todos, todo el equipo, integrantes y claustro de profesores. ¿Cuáles son a tu juicio estos valores, ¿no? ¿Cuál es el pilar del programa? ¿En qué se basa? Aparte de esta parte como espiritual que nos has dicho que irá al final, pero ¿cuáles son los valores que un líder tiene? Los valores, sí, los valores, pues bueno, son la honestidad a la hora de relacionarte, a la hora de trabajar, a la hora de, bueno, pues de comunicarte, honestidad, cooperación, integración y, bueno, excelencia académica por parte del profesorado, o sea, en cuanto a la responsabilidad de dirigir a ese grupo con unos resultados también, y el alumnado que quiere hacer el programa porque le convenza, no que quiere hacer un programa porque tengo que hacer algo. Esto me convence, esto me apetece y de esto quiero sacar provecho y quiero aprender porque le resuena. Bueno, fíjate. Entonces, fíjate, perdona que te haya interrumpido, pero es que me ha resonado no, por favor. estos cuatro valores porque quizás sean los más demandados en este momento en el mundo de las empresas, ¿no? El tema de honestidad, el tema de cooperación, de ver la empresa como un todo y de colaborar y cooperar, el tema de integración en un mundo donde hay tanta diversidad, ¿no? Ya no se trata de separar a la gente por estos grupúsculos, sino al contrario, integrar toda la diversidad y ver cuánto de bueno tiene eso, y la parte de excelencia académica, intentar dar la milla extra, ¿no? Todo el tema de la meritocracia que aquí en Estados Unidos está tan presente, ¿no? Sí, son los valores que hemos coincidido, hemos valorado otros, pero hemos coincidido mi colega y yo en que son valores que funcionan en un liderazgo a la hora de obtener resultados. Entonces, aquí unimos valores, integramos estos valores con los resultados, porque claro, no se trata de tener muchísimos valores y luego, bueno, pues sentarte a esperar. No, hay que ponerlo en práctica y en marcha, y es muy importante también no perder de vista el foco de los resultados, porque esto se hace para algo, pero hacerlo con valores sólidos, que es lo que más nos preocupa. Entiendo que el programa es presencial, lo hacéis allí en Santander. ¿Hay también temas online o para mezclar este mundo que ya es una realidad? El programa se puede dar en dos modalidades. Una que es online síncrona o síncrono, que significa que es, bueno, pues es en directo y en este caso está enfocado a España y a Latinoamérica. ¿Desde dónde se imparte? Bueno, el profesorado, como nadie es de aquí de Santander, un 90% son de fuera, probablemente tengan que conectarse. Sin embargo, va a haber profesorados que en algunas de sus clases se van a trasladar a Santander. Entonces, el alumnado que pueda, yo les aconsejo que el alumnado que pueda acercarse a náutica, que es de donde se va a impartir, que se acerque, porque es una experiencia. Por ejemplo, Silvia Han, bueno, pues que es un cargo muy relevante en Tapias, México, va a venir aquí por Santander en el mes de octubre. Si esto se lanza y va para adelante, pues esta mujer lo que hará será impartir su conferencia y sus clases desde náutica. Hombre, el que tenga la oportunidad de verla en directo, que venga, por favor. Y ese será tanto en el online como en el híbrido. La diferencia es que en el híbrido se van a añadir las prácticas sobre barcos de vela, que son una vez al mes, porque este programa comienza el 1 de octubre y termina el 31 de marzo.
Ujú. Las clases de yoga van a ser también presenciales, pero a la vez se van a retransmitir. Con lo cual, habrá compañeros que lo vean en directo, pero lo hagan desde sus casas, y otros que estén presencialmente en nuestras instalaciones en Náutica o en la Universidad de Cantabria. Ujú. Oye, Profesores que se quieran acercar a Santander, se van a acercar porque además Santander es una ciudad que es muy yo la acogedora. recomiendo a todo el mundo. Sí. Yo la Tú estás recomiendo. invitado, ya te lo he Qué dicho bueno, fuera qué de, bueno. de cámara, y en cuanto tengas un ratito para escaparte, tienes que venir aquí a dar un paseo por una de las bahías más bellas del mundo, que es la Qué Bahía de bueno. Santander. Será un placer. Oye, Claro, en este formato híbrido dices, hay unas prácticas en el mar, ¿no? ¿En qué consisten? O sea, sí. ¿qué tiene que ver el liderazgo con el mar? ¿Cómo conseguís mezclar este? Yo tengo una ligera idea, ¿eh? Pero la primera vez que me Sí, hablaste del programa, yo me quedé un poco fascinado con esto, ¿no? O sea, están sí, hablando de liderazgo en el mar y luego te contaré sí. alguna anécdota de alguna experiencia que yo también tengo con esto, ¿no? Ah, pues mira, me la cuentas ahora. Mira, a ver, la Escuela Náutica Cabo Mayor aquí en Santander, bueno, pues el gerente, el fundador, es una persona que ha navegado desde los 8 años, y bueno, pues así has leído un poquito sobre él. Es preolímpico de 470, bueno, etcétera, etcétera. Lo que te puedo contar es poco, aparte de una excelentísima persona. Y con él hice varias cosas anteriormente. En otro máster incorporamos las prácticas de embarcos de vela con los alumnos, y funcionaron muy bien y quedaron muy contentos. Y además también lanzamos un programa que fue publicado aquí en el periódico del diario Montañés, un programa con unos directivos en unas convivencias que realizaban ellos. Bueno, vinieron a Santander y estuvieron 3 días, hicieron vela, porque el gerente de esa empresa era un enamorado de la vela, y hicimos un poco de risoterapia, un poco de coaching, etcétera, ¿no? Y entonces funcionó muy bien también. ¿Cómo se nos ocurre la idea? Bueno, pues que es que en un barco hay muchos roles y cada rol tiene una función diferente. Y además estás en el mar, que hay un montón de estímulos y no puedes perderte ni uno, porque tú tienes un canal por donde ir, pero no todos lo cumplen. Entonces, Sí, tienes un claro. balizamiento. Claro, tú te estás aquí jugando, claro, entonces depende de la conexión que haya entre el equipo para que eso sea eficaz, tú vayas correctamente, entres a puerto correctamente, fundes de manera correcta, bueno, pues el borneo que se pueda realizar, pues oye, hay que saberlo, de qué manera, bueno, pues controlar también el viento, el mar de fondo, etcétera. Hay muchísimos estímulos, y entonces ahí se produce un trabajo que es que no te queda otra, no te queda otra. Y vas rotando de puestos dentro del barco. Es un barco que normalmente hemos hecho las prácticas con una capacidad de unas 8 o 9 personas, y entonces si da para más se hacen regatas, si no da pues hacen esas actividades en un solo velero. Y bueno, pues es muy interesante. Te enseñan algo de carta de navegación, porque también es interesante sobre la carta marcar el rumbo, marcas las enfilaciones, bueno, pues a mano, ¿no? Como hacían los antiguos marinos. Y es interesante. Conoces la vela desde el mundo digital, porque el propio barco ya tiene sus instrumentos, y conoces la vela desde el mundo, pues, Analógico. hace de antaño, que todavía hay muchos que además que seguían con las estrellas en una carta de navegación, donde te enseñan de entrada a situarte y a marcar el rumbo, saber lo que es un rumbo de aguja, Ujú. saber lo que es un rumbo verdadero, porque no es lo mismo. Y bueno, cosas que es la marcación, etcétera, cosas que es un añadido, y que, pues bueno, la perspectiva simplemente de ver tu ciudad desde tierra o desde mar, esa perspectiva ya cambia. Sí, sí, claro, claro, totalmente. Con lo cual,
Y manejarte en un medio que no es el natural para el humano, que es el agua, ¿no? O sea, manejarte en un medio, digamos, hostil, como puede ser cuando estás trabajando en una empresa y te vienen las dificultades, y saber, uno, que tienes un capitán, un líder, que es el que tiene que dar las instrucciones. Te gusten o no te gusten, pero mientras que sea el líder, tú puedes sugerir, puedes tal, pero cuando estás navegando no se puede discutir al capitán, no se le puede llevar la contraria, No. ¿no? Por otro lado, intento que entender que sin la participación de todos, sin que uno suba la vela, sin que el otro la ponga hacia un... No, no entiendo mucho de náutica, pero sin la participación de todos es imposible guiar un barco, ¿no? Por mucho que el capitán sea el jefe, Es muy ¿no? complicado. Puede darse la situación que haya 3 de 7 que lo hagan el trabajo doble y el resto esté sentado. Claro que se puede Ajá, dar y eso sale adelante, pero esa no es la finalidad. ya. Y además se va a ver la diferencia porque también se harán esas prácticas de la colaboración entre todos Bueno, o eso cuando no pasa en la la hay. empresa, ¿eh? Tú puedes comprometer a todo el mundo o Claro, comprometer a la mitad. Si comprometes a la mitad, probablemente te salga, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Con qué desgaste? ¿Con qué, no? ¿Con qué ambiente? ¿Con qué clima? Cuando no todo el mundo participa con la misma intensidad, ¿no? O sea que fíjate que creo que se dan muchísimos paralelismos, me parece apasionante. Te sí, decía que utilizo, agarro esta percha que me pones de la parte marítima, porque uno de los sí. ejemplos que nosotros trabajamos con los líderes es de un marino, de Ernest Shackleton, y toda Ah, la aventura que hizo con el Endurance, ¿no? Y me parece apasionante cómo este hombre consiguió llevar a 27 personas, además de él, y sacarlas con vida de la Antártida hace ya ciento y bastantes años, ¿no? De hecho, hace 115 años, va a hacer ahora, o 105 años, ¿no? Con lo cual, y sin estos medios digitales, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo con la base del mundo analógico con la que lleva el ser humano navegando un montón de años, le añadáis las ventajas del mundo digital, que son buenas, pero no son suficientes, ¿no? no, claro. Aquí la idea es la navegación en las dos vertientes. Y entonces es muy interesante porque, claro, es que, ya te digo, esa es una perspectiva totalmente diferente a cualquier otro entorno. Los imprevistos que te surjan en la mar también en paralelismo con los que te puedan surgir en la organización, cómo gestionas el estrés o esa ansiedad esos 5 primeros minutos de qué hago, qué no hago, esa respuesta rápida, pues se dan en un barco también. Esa Y convivencia, entonces, porque al final ahí tienes esa convivencia, 24/7, ¿no? sí, esa convivencia también. Sí, tiene muchos paralelismos, sí. Entonces nos pareció muy interesante y lo hemos incluido. Yo no soy la entendida en la materia, pero sí hemos probado. Yo tengo el PERT además, que me lo acabo de sacar hace poco, precisamente para entender un poco mejor lo que pasa dentro de un barco de vela. O sea, Qué que bueno. imagínate todo lo que me estoy implicando. Bueno, yo, Te puedo llevar yo, si te atreves, en barco cuando vengas por aquí. por supuesto, yo encantadísimo. Puedo, Fíjate puedo que tripular. esto también cumple una filosofía con la que nosotros en De Personas y en este programa estamos muy de acuerdo, que es el never stop exploring, ¿no? Siempre hay tiempo de seguir aprendiendo cosas, ¿no? Y el ser Sí. humano hasta el último día de su vida puede aprender cosas. Y oye, nunca es tarde para sacarte el patrón de embarcaciones de recreo, el PER, ¿no? Y decir, No, oye, voy a aprender no, sobre esto que no sabía, pues no me ocupa lugar, ¿no? Como decían claro, los antiguos del lugar, claro, ¿no? Qué bueno. claro, y luego lo disfrutas muchísimo. Tú vas descubriendo y luego en la vida, pues como todo, pues son etapas. Ujú. Pues igual dices, bueno, voy a descubrir la vela, me apasiona, y en 5 años te apasiona el yoga, porque lo descubres, la meditación. Es decir, o sea, hay sitio para todo, hay sitio Y para entonces, todo. Entonces, dame un poco más de pistas sobre el programa. ¿Por qué tendría que hacerlo un chaval joven según ha acabado su grado? ¿Y por qué tendría que hacerlo alguien que ya lleva 8 o 10 años en el mundo de la empresa? ¿Y qué le va a aportar a ambos universos este programa? bueno, el por qué tendrían que hacerlo. El que quiera liderar, gestionar equipos de alto rendimiento o quiera crear equipos de alto rendimiento, aquí es que lo va a ver todo, es un 360 al final. Empezamos por múltiples entornos, el entorno naval, el entorno aéreo, hablamos de PNL, de desarrollo de carrera. Aquí nuestra compañera Sandra de Google nos va a explicar un proyecto que tienen muy interesante allí en Google
bueno, de inclusión, y no puedo contar más, pero va a ser ella la que lo va a proponer. También el mundo de la docencia, a veces los directivos en empresas se encargan también de formar a los trabajadores en diferentes ámbitos. No hablo ya del docente como tal, ¿no? En universidades o charlas o conferencias. Entonces se toca este punto para que saquen el máximo rendimiento de las personas o integrantes de su equipo. Por otro lado, dime, perdona. No. Esa sería la primera parte, que además también metemos algo de mentoring y bueno, vamos también a ofrecer formación en cuanto a la comunicación y a la oratoria, que también nos parece importante, cómo dirigirse a los demás, ¿no? A veces pensamos que somos personas flexibles y sin embargo nos ven como rígidas y quizás lo que queramos demostrar es otra cosa. La segunda parte, hablamos del mundo revolución digital, que ahí ya metemos también a nuestra compañera Raquel y a Adrián Sotes con gamificación, engagement, metaverso. Vamos a intentar hacer una recreación de manera directa, en directo y la creación de un metaverso, de juegos a través de la gamificación, marcarnos objetivos a través de esta gamificación, etcétera. Y eso es muy, muy interesante porque es que está ahora, pues aquí, ¿no? Está ardiendo. Además, en esa parte también, en la primera parte, en el mundo aéreo, nuestra compañera también, Lourdes, que está en aire, ahora es jefa de la división digital, pero ella también fue directora de personal. Imagínate qué elenco de profesores. En la parte digital, pues todo el tema que te estoy comentando, del metaverso, gamificación, engagement. Y sí que es verdad que en la última parte, que es la parte que llamamos evolución, es donde incluimos una parte de espiritualidad. Tenemos un compañero que es un director senior de una empresa que, es muy importante, que realiza tema de inversiones y este hombre que la verdad de la espiritualidad fue mi coach personal en ESADE, Business School en Madrid, y que este hombre te hable de espiritualidad, siendo quien es un auténtico lujo. Del protocolo del líder también queremos hablar, es decir, nuestro compañero Carlos Fuentes también, que fue jefe de protocolo de la Fundación Princesa de Asturias, y Princesa Asturias, él pues nos va a hablar de todas las técnicas y de las consideraciones protocolarias que debe tener un líder a la hora de ejercer como tal, de manera adecuada, estamos hablando porque... Y introducimos el tema de la meditación, el tema del yoga, el tema de los barcos de vela. Y también se me ha ocurrido, además de introducir un poco de historia de los líderes, un poco de historia, seleccionar unos cuantos líderes, ver un poco el entorno, el contexto social, económico, etcétera, en el que se desarrollaban, cuál era el liderazgo eficaz, si sería eficaz en nuestra época, líderes de ahora, diferencias, un poco para hacer esa demostración en cuanto a historia. Y luego en cuanto a la modulación de tu voz, en cuanto a cómo transmitir desde... Bueno, aquí el experto es un compañero que es actor de doblaje. Y entonces él también va a hacer de apoyo para que sepamos cómo comunicarnos, la oratoria, etcétera. Con lo cual, esta fusión tan extraña de programación neurolingüística por un lado, con competencias digitales por otro, con mentoring, con espiritualidad, puede dar un poco de miedo, pero es que es la forma de hacer este 360 real.
Bueno, nada que un líder que aspire a ser un líder moderno no tenga que conocer, porque uno puede estar mirando, uno puede estar de espaldas a todo esto. No, esto es la gamificación de cosas jóvenes, pero cuando se te instala en la empresa necesitas saber de lo que es, ¿no? Esto es el tema de la espiritualidad, pero cuando alguien te pide que te metas en mindfulness, porque eso equilibra a las personas, pues tienes que saber de qué hablan, ¿no? Por tanto, yo no lo veo nada descabellado, me parece que es una buena idea. Os deseo mucho éxito en el lanzamiento de este programa, Marian, recordemos que es muy largo, experto universitario en liderazgo consciente en un mundo digitalizado, en entornos marítimos y aéreos, en la edición de España y Latinoamérica. Así que espero que vaya muy bien. Felicidades por haberle dado luz y haberlo creado, y ahora pues queda ponerlo en marcha. Ahora queda lo más apasionante, ¿no? Sí, tenemos la presentación el 9 de septiembre en Náutica, la presentación informativa, y entonces ahí surgirán todos nuestros profesores y ellos mismos serán los que cuenten qué van a impartir, qué contenidos, y además, bueno, puede ser presencial y online, con lo cual cualquiera que quiera puede acudir. El día 9 de septiembre, 7 de la tarde, horario de España. Os seguiremos a través de las redes y nada, te deseo muchísimo éxito, muchísima... La suerte ya sabes que solamente se le desea a los malos toreros, así que te deseo mucho éxito, que vaya muy bien, y os seguiremos de reojo para ver cómo vais alumbrando nuevos líderes, ¿no? Esta generación de nuevos líderes que se tienen que poner al cargo de las empresas y para llevarlas a buen puerto, nunca mejor dicho. Te mando un abrazo muy fuerte, Marian. Y yo a ti te doy un besazo y espero verte pronto por aquí. Muchas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.